Ya son 6 miembros de la Iglesia Anglicana los que han decidido modificar su camino espiritual y emprender uno nuevo de la mano del catolicismo. Estos cambios recientes llaman la atención al ocurrir en el seno de la comunión anglicana, que vive un fenómeno histórico nunca visto anteriormente, que ha movido a los obispos anglicanos a querer ser recibidos en plena comunión por la Iglesia Católica Romana. Soy Belén Montes y hoy en el debate, los católicos han mantenido las tradiciones litúrgicas de una manera más aceptable que los anglicanos. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El anglicanismo se trata de una doctrina religiosa cristiana que nació como una escisión del catolicismo en Inglaterra durante el reinado del rey Enrique VIII. Fue el monarca quien, en plena reforma protestante, optó por separar a Inglaterra de la Iglesia romana por razones políticas y personales. En cuanto a las personales, principalmente por querer divorciarse. Hoy en día, alrededor de 90 millones de fieles pertenecen al anglicanismo o también llamada Comunión Anglicana, reconociendo al arzobispo de Canterbury como su líder espiritual. Gran Bretaña acoge a la gran mayoría de los fieles anglicanos, aunque también se encuentran en países que fueron colonias británicas como Australia, Canadá, Sudáfrica o Nueva Zelanda. En este último año, un total de 6 obispos anglicanos han dado el paso y se han convertido a la Iglesia Católica, y lo hacen a través del ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en el Reino Unido, sujeto a la Santa Sede. Este ordinariato es quien acoge a los fieles que han decidido abandonar el anglicanismo y convertirse al catolicismo. Don Pablo Blanco es sacerdote y profesor de teología en la Universidad de Navarra. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros? Fantástico, ahora que estamos hablando con usted. Don Pablo, 6 obispos anglicanos se han convertido al catolicismo, pero antes de preguntarle por esto me gustaría que pudiera explicar primero cuáles son esas diferencias que existen entre los anglicanos y los católicos. Bien, digamos que las diferencias ya desde los orígenes, ¿no? Porque el anglicanismo surge primero de un cisma. Después recibe una gran influencia protestante, sobre todo calvinista, ¿no? Por ejemplo, Enrique VIII era un abierto opositor a Lutero, pero luego hubo algunos profesores de Cambridge que empezaron a estudiar los textos de Lutero. Y luego hubo Bucero, que era el reformador de Estrasburgo, fue también ahí a Cambridge, y entonces va llegando la influencia. Digamos que en el anglicanismo siempre hay como dos almas, una más cercana a sus orígenes católicos y otra más cercana a los presupuestos protestantes. Esa tensión siempre se ha dado y quizá ahora también se está manifestando de un modo especial. ¿Y por qué se están produciendo estas conversiones? ¿Por qué cree que puede estar ocurriendo? ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, esas dos almas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una era la High Church, la Iglesia Alta, ¿no? Que era más cercana a los orígenes romanos. A lo mejor les suena Henry Newman o el movimiento de Oxford o el movimiento tractariano. Y luego, por otro lado, estaba la Low Church, que es más cercana al evangelismo o incluso al metodismo, que digamos es una facción que ha salido del mismo anglicanismo. Y entonces, digamos que esas dos almas se han manifestado en hechos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, desde 1930, el tema de la anticoncepción. Había una parte de la Iglesia anglicana que lo admitía y otra que no le parecía que era lo más acorde con el matrimonio, ¿no? Con el sacramento del matrimonio. O después la ordenación de mujeres, a partir del 70, aunque ya hay precedentes en los años 30, en China precisamente, ¿no? Y luego la llegada de las mujeres al episcopado, que digamos no tiene, según dicen, ni fundamento ni en la Biblia ni en la tradición, ¿no? Y luego la admisión de homosexuales activos también en el ministerio. O sea, digamos que hay algunos que dicen, bueno, la fundamentación de la admisión de homosexuales a las órdenes sagradas
o la bendición de parejas homosexuales pues no tiene ninguna fundamentación bíblica, ¿no? Sin embargo, otros hablan de que hay que estar más acorde con los signos de los tiempos. Entonces, todos esos obispos que han pasado últimamente, que son, los llaman obispos volantes, ¿no? Porque no tienen un territorio concreto, sino que atienden comunidades, son más cercanos a los presupuestos, digamos, de la escritura y la tradición. Uh-huh. Si un obispo, don Pablo, si un obispo anglicano casado y con 2 hijos, como es el caso de Richard Payne, que es el último que se ha convertido al catolicismo, ¿qué labor o qué rol adopta dentro de la Iglesia Católica? Sí, hay una pequeña crisis interna dentro de la Iglesia Católica, una tensión interna más que crisis, ¿no? Para ver cómo se ubican a esos clérigos anglicanos que se han hecho católicos, algunos de los cuales pues son confirmados y después ordenados sacerdotes, ¿no? Incluso teniendo familia o lo que tengan, ¿no? Entonces me contaba, por ejemplo, un sacerdote inglés que, claro, las mejores parroquias, las que perciben más limosnas, digamos, se les entregan a estos sacerdotes antiguos anglicanos, también para que puedan tener el suficiente sustento también para sus familias, ¿no? Y luego también se ha creado una fundación para recabar fondos y poder financiar a estos clérigos anglicanos que pasan a la Iglesia Católica y se quedan, digamos, sin sueldo, ¿no? Entonces, digamos que es un fenómeno que está un poco en ebullición, ¿no? Y hay que ver cómo pues va evolucionando con el tiempo. Uh-huh. Pues don Pablo Blanco, sacerdote y profesor de Teología de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a vosotros, un saludo. Jimmy Barnes Marañón es inglés, periodista y escritor y conoce a la perfección a la sociedad inglesa. Las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana no atraviesan su mejor momento, pero ¿esto interesa a los ciudadanos ingleses? Sociológicamente y estadísticamente el peso de los anglicanos en la sociedad británica es mínima comparada a lo que fue en los tiempos del Imperio, por ejemplo, y además la sociedad británica, de cierto modo, es una sociedad en la modernidad que se ha convertido, digamos, mucho más secular. Hay muchísima gente de la población que considera que no tiene fe, y el peso anglicano y estas cosas tal vez hace años hubiese tenido una gran repercusión a nivel de la calle o de gente hablando de esto, gran crisis, pero a nivel, digamos, popular dentro del pueblo británico y a nivel de la calle no es un tema de un gran debate. Barnes Marañón coincide con don Pablo Blanco, teólogo, sobre los motivos por los que los obispos anglicanos han decidido irse a la Iglesia Católica. Principalmente es el abandono de la tradición por parte de los anglicanos, lo que ha acabado de momento con 6 obispos convirtiéndose al catolicismo. Por ejemplo, no están de acuerdo con el hecho que haya mujeres sacerdotes en la Iglesia anglicana. Hay otro tema que consideran a veces a nivel, digamos, más espiritual, que la Iglesia Católica ha mantenido sus tradiciones, ciertas tradiciones litúrgicas de una manera más aceptable que la anglicana. La tensión interna existente entre la Iglesia Católica es lo que ahora hay que ver cómo gestionar, sobre todo al abrazar a los anglicanos conversos, muchos de ellos casados y con hijos. Hasta el momento, 6 obispos anglicanos conservadores han abrazado la tradición católica, como en su día hizo Newman, demostrando que las Sagradas Escrituras se reflejaban en el catolicismo y no en el anglicanismo. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado.
Adiós.